Hoy tenemos con nosotros a el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria y CEO, consejero delegado de Inetel, Juan Ramírez Said. Enseguida le vamos a dar la bienvenida, pero permítame primero que glose un poquito su figura, porque don Juan inició su carrera en tecnología, en las tecnológicas, allá por el año 1985. Yo creo que todos éramos analógicos en aquel entonces y hemos ido hacia un mundo digital. Su paso por entidades públicas canarias evidenció su capacidad para implementar iniciativas clave para este archipiélago. En 1999 fundó Contactel Teleservicios, que tras 25 años se ha consolidado como líder en tecnologías de la información y comunicación en Canarias, con especialización en servicios de atención al cliente. Y su visión emprendedora persiste ahora con Inetel Technologies, resultado de la fusión estratégica entre Inersa y Contactel, y que es ya la principal o el principal grupo empresarial TIC de capital 100% canario. Yo creo que su entorno le define como un empresario perspicaz, con habilidades personales innegables y hecho a sí mismo. Le podemos dar la bienvenida ya. Está aquí con nosotros Juan Ramírez Said. Bienvenido, don Juan. Buenas noches, bienvenido. Muy bien hallado. Muchísimas gracias, lo primero, don Juan, por hacernos un huequito en su agenda después de una jornada laboral larga, estar aquí con nosotros para comentar estos temas que yo creo que interesan mucho a nuestra sociedad. Un auténtico placer. Bueno, yo creo que lo primero será hacer un breve repaso por el Círculo de Empresarios de Gran Canaria. ¿En qué consiste, ¿no? ¿Cuál es la visión principal y cuál es el papel que desempeña con respecto a la libre empresa en el progreso económico y social de Canarias durante estos más de 25 años? Bueno, el Círculo de Empresarios es un grupo de personas que, digamos, nuestro principal objetivo es impulsar desde el ámbito de nuestras empresas, impulsar el crecimiento económico y social del Gran Canaria en particular y de las Islas Canarias en general. No somos una patronal ni pretendemos serlo, para eso está la Confederación Canaria de Empresarios. No somos un lobby, no pretendemos serlo, y desde luego lo que sí le garantizo por los años que llevo allí es que nadie va a hablar de su libro allí o de su problema, sino que nos centramos, ese tiempo que le dedicamos nos centramos en lo que para nosotros es fundamental, que es el interés general, aquellos proyectos que tienen que ver con nuestra isla o con la región y que suponen un reto importante para el crecimiento de las islas en los próximos años. Don Juan, ha llovido, ¿no? Desde 1985, ¿cómo ha evolucionado el círculo en términos de membresía? ¿Siguen siendo los mismos miembros? ¿Hay empresas nuevas? ¿Quiénes componen, digamos, el círculo de empresarios? ¿Y qué enfoque tienen en la economía de mercado actual, ¿no? En Canarias. Bueno, lógicamente el círculo, bueno, primero aclarar que el círculo no lo forman empresas, sino que lo forman personas, empresarios. Entonces podemos encontrarnos con que hayan pues dos personas de una misma empresa. Y lo que va buscando el círculo cada vez que incorpora un miembro es, digamos, de alguna manera complementar toda la visión que tenemos, intentando que sea mucho más general y al mismo tiempo lo que esa persona pueda aportar a las diferentes acciones que vamos intentando emprender para, como le decía, influir en aquellos proyectos que son de interés para la totalidad de la sociedad. Desde su fundación, la evolución ha sido ha estado muy involucrado en aquellos proyectos que eran estratégicos y fundamentales para Gran Canaria, algo que hoy parece prácticamente imposible concebir, y es esta ciudad sin la circunvalación. Pues la circunvalación fue una de las apuestas más importantes del círculo en su momento, desde la capacidad que teníamos o que tenían los integrantes de entonces, pues de generar opinión o de generar incluso presión para que eso se llevara a cabo. Sabemos que muchas veces
hay proyectos, llámese la circunvalación, anteriormente lo fue la Universidad de Las Palmas, le habla un viejo, o sea, le habla a alguien que lleva muchos años, pero que ha estado en algunas de estas batallas, y esas cosas se consiguen. Los proyectos realmente importantes se consiguen cuando la sociedad civil en general se articula y pone de manifiesto la necesidad que tiene de ellos, ¿no? Yo recuerdo llevar algunas chapitas al colegio pidiendo a la universidad, la ULPGC, lo que era en aquel entonces, y recuerdo ir a alguna manifestación, ¿no? Universidad para Las Palmas de Gran Canaria. Ustedes presentaron un manuscrito haciendo balance del año 25 y con una serie de propósitos para el año 26. Donde analizaban los principales, digamos, problemas o dificultades que afronta Canarias. Y yo le quería proponer el reto de abordarlos aquí por bloques, ¿no? Por ejemplo, empezando por el problema de la vivienda, que me parece que todo el mundo va a estar de acuerdo que es un problema urgente, acuciante para muchos canarios y canarias que nos están escuchando. El Círculo ha calificado la falta de vivienda asequible como un problema transversal que frena la contratación de mano de obra, las inversiones y el desarrollo económico en Gran Canaria. Estamos viendo, señor Ramírez, por ejemplo, que los trabajadores a veces se tienen que buscar lugares para pernoctar o para residir, no solamente aquí en Canarias, también en otras regiones como Baleares, en campings, en coches, en lugares que no están, digamos, destinados a ese uso. ¿Qué medidas concretas propone el Círculo para impulsar un gran pacto social que incremente la oferta de vivienda en entornos laborales y resuelva esta emergencia de forma estructural? Vamos a ver, como bien decía usted, la vivienda es el problema más importante que tenemos ahora encima de la mesa. Y no solo por lo que supone en cuanto a la economía en estos momentos, sino lo que va a suponer para toda una generación en los próximos años. Nosotros intentamos atacar el problema con medidas que entendemos que son básicas, sencillas de concepción, complejas seguramente de aplicación, pero sobre todo que son reales. Es decir, la crisis de la vivienda solo se puede abordar si somos capaces de todos los actores nos comprometemos con ello. Lo fundamental en estos momentos es necesitamos suelo para edificar. El suelo lo tienen, por una parte, propietarios privados, pero hay mucho suelo que está en manos de la administración pública, sobre todo de los ayuntamientos. Hay que poner ese suelo a disposición del mercado para que se puedan edificar viviendas. Ya después se determinará si la vivienda es de promoción pública y por lo tanto de ejecución pública, si es de promoción privada, pero es vivienda asequible, vivienda de protección oficial. Hay 1 millón de fórmulas que además han venido funcionando a lo largo de los años y que en su momento pues eran los planes cuatrienales de vivienda. Recuerdo la primera vivienda que yo compré, que fue en el año 85, creo, 85, fue en base a era una vivienda de protección oficial de promoción privada. O sea, no estamos inventando la pólvora. Lo único que estamos haciendo es poniendo encima de la mesa donde creemos que está el problema. El problema es, por una parte no tenemos suelo, por otra parte lo que tenemos es una administración total y absolutamente colapsada. Yo les puedo decir, y además en este caso no es que lo oí, nos ha pasado, o sea, para obtener una licencia de obra de una promoción, hemos estado 5 años esperando por ella sin ningún problema. El proyecto no tenía ningún problema ni sufrió ninguna modificación. 5 años esperando por ella. Bueno, entonces, ahí se mezcla con otro problema que abordaremos más tarde en cuanto al manifiesto, pero básicamente la administración tendrá que dotarse de los recursos necesarios para poder hacerle frente
a un problema que es un problema, insisto, grave. La gente no tiene dónde vivir. Nuestros jóvenes no son capaces de marcharse de casa porque no tienen una vivienda asequible. No podemos cubrir puestos de trabajo. Mire, hay supermercados, hay comercios, incluso fábricas que no se pueden poner en estos momentos en marcha en Canarias como consecuencia de que no hay vivienda para que los trabajadores puedan residir en ellas, allá en esos sitios donde se requieren. Y eso, si lo llevamos todavía a los centros turísticos, pues se vuelve todavía mucho peor. Un problema muy acuciante. Por lo tanto, estamos hablando de suelo, estamos hablando de agilizar esas licencias y desde luego que se cree, nosotros le llamamos observador en el manifiesto, pero llámelo usted como usted quiera. Mire, tiene que haber un órgano que además, donde tiene que intervenir todos los actores que participan de este problema, tiene que haber un observatorio desde donde seamos capaces de ir corrigiendo aquellas disfunciones que se producen. Lo que me parece ahora mismo que está sucediendo es el despropósito más grande que como sociedad podemos estar cometiendo. Miren, no podemos seguir mirando para otro lado. En la administración, en la parte que le corresponde, y el resto de nosotros, las empresas, que nos faciliten la posibilidad de construir, la posibilidad de edificar. Le garantizo que hay 1 millón de empresas a lo largo de este país, y en Canarias muchísimas, que están firmemente comprometidos con construir viviendas a precios asequibles. Lo que pasa es que todos tendremos que poner de nuestra parte. Ahora, si lo único que obtenemos cada vez que intentamos hablar de eso, mire, llevamos en su momento los empresarios, y se nos hizo caso, que la construcción de viviendas de precios asequibles fuera motivo de inversión RIC. Si después eso no se traslada en que podamos obtener las licencias de obra en tiempo y forma, de que podamos disponer de suelo, es decir, que estén ordenados. Tenemos muchos municipios de Canarias que tienen planes urbanísticos del siglo pasado. 25 años, si en 25 años, fíjese cómo habrán cambiado las cosas como para que no cambie la ordenación urbanística. Pues todo eso tendremos que arreglarlo. Ahí es donde nosotros entendemos que habría que poner el foco en cuanto al problema. Desde luego, urgente esa colaboración público-privada para tener la posibilidad de acceder a una vivienda. Escuchamos muchas promesas a veces, don Juan, de cuántas viviendas se van a entregar todos los años, pero al final seguimos con este problema y lo seguimos arrastrando sine die, ¿no? Digamos que no vemos la salida de este túnel, máxime cuando la población en Canarias sigue creciendo, en España también, y esta presión demográfica al final hace que todo salte por los aires, ¿no? Y nuestros jóvenes, como decía usted, pues no se pueden permitir ni siquiera el alquiler, ¿no?, asequible. Otra cuestión que ustedes plantean en ese manifiesto y que hemos estado leyendo en distintos ámbitos últimamente, en prensa escrita, en radio, en televisión, es el problema del absentismo laboral. Y esto también, digamos, trae cola, porque hay sectores estratégicos, médicos, también tenemos el tema de los controladores, por ejemplo. Hemos visto recientemente cómo tenían que cerrarse temporalmente algunos aeropuertos por falta de controladores. Un problema de absentismo tremendo también en hostelería, en otros sectores. Ustedes en este manifiesto hablan del absentismo laboral, dicen que ha alcanzado unos niveles francamente elevados, ¿no?, en que se considera un obstáculo para la competitividad, la productividad empresarial. Desde la perspectiva del Círculo, ¿qué responsabilidades atribuye usted a las empresas, trabajadores, administraciones? ¿Es esa responsabilidad compartida? ¿Qué iniciativas se pueden producir, don Juan, en cuanto a formación, corresponsabilidad, incentivos, para reducir ese absentismo y recuperar la ilusión por el trabajo? Porque desde luego, yo no sé qué está pasando, pero hemos visto cifras realmente llamativas. El otro día, por ejemplo, veíamos que en controladores el 30% de la plantilla está de baja.
Y esto nos parece francamente insostenible. Sí, bueno, el absentismo sin duda es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos desde las empresas y que desde luego merman la productividad de una forma directa y muy impactante. Vamos a ver, el absentismo en el absentismo se produce un cambio bestial en el momento de la pandemia. Después de la pandemia se ha disparado el absentismo, no se sabe bien por qué, cuál es la causa. Yo le puedo dar algún brochazo sobre la realidad en la que más o menos ando inmerso, pero lo cierto es, y esto se lo digo como empresario, mire, el absentismo, como bien decía usted, yo creo que la parte más importante del absentismo, la que más daño nos está haciendo, es la desilusión de la gente, la desilusión del que va a trabajar y ve que con el salario no le llega a final de mes. Y eso tiene que ver mucho con la productividad. No se trata de subir los salarios por subir los salarios. Eso es imposible. Eso no hay mercado que sea capaz de soportarlo. Nosotros todos, cuando vamos a comprar, queremos la misma calidad que antes, o mejor calidad incluso, a menor precio. Eso es lo que exigimos cuando... si nuestros costes suben y suben de una forma permanente, es total y absolutamente imposible conseguirlo. ¿Cómo conseguimos obtener una calidad de acuerdo a nuestras expectativas y que además esto sea viable para la empresa? Lo conseguimos con la productividad, lo conseguimos cuando todos hacemos nuestro trabajo y lo hacemos de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que sucede? Últimamente a lo que asistimos es a la imposibilidad de la convivencia de esos factores que le decía. Mire, hay un absentismo que tiene que ver con enfermedades reales. Sí, me parece que no es cuestionable por nadie, absolutamente por nadie. Y cuando digo reales, me refiero a reales y además graves. Tenemos el absentismo que viene de los accidentes laborales. Ese es uno que solo y exclusivamente va con formación y con concienciación por parte de los trabajadores y de las empresas. Tenemos que formar mucho mejor a los trabajadores para evitar esos accidentes y además los empresarios tenemos que ser conscientes de que esa es una obligación y además es un compromiso al que tenemos que ser fieles en todo momento. Pero después hay un absentismo, que es ese absentismo que realmente es el que más está haciendo daño, que como le decía antes, es el que tiene que ver con la falta de compromiso, de un compromiso real entre las empresas y sus trabajadores para conseguir un objetivo. Yo siempre digo, mire, mientras nos sigan demonizando las empresas, y eso se produce, y lo mantengo donde quiera que haga falta, mientras se nos siga demonizando las empresas, no digo por todos, ni mucho menos, ni siquiera por la mayoría, pero sí por gente que tiene un altavoz importante, esto yo puedo predicar, pero tengo la sensación de que predico en el desierto, porque si yo voy a mis trabajadores, que no es el caso nuestro, seguimos manteniendo afortunadamente un nivel de absentismo razonable. A todos nos gustaría que fuera menor, pero razonable. Pero si yo voy a mis trabajadores y los intento convencer de que esto no va de repartir miseria, sino de repartir riqueza, y que los salarios crecerán en función de la productividad y deberán crecer en función de la productividad, y por otro lado tengo unos altavoces inmensos que lo que están diciendo es, oye, no, los empresarios son unos perversos, unos malvados, pues al final poco voy a sacar de ahí, muy poco voy a sacar de ahí. Intentando ser más conciso. El absentismo es un problema grave que además solo los empresarios no vamos a ser capaces de corregir, porque tendrán que caminar sobre sus propios pasos aquellos que últimamente han modificado las leyes para que esto sea sírvase usted mismo.
que es al final lo que se ha terminado produciendo. Y eso no es patrimonio de todos los trabajadores, ni siquiera la mayoría, pero sí hay unos cuantos o hay un grupo de trabajadores que nos hacen mucho daño, y nos hacen mucho daño porque al final no toman conciencia de que realmente no se están perjudicando ellos, están perjudicando a la totalidad. Uh-huh. Me alegro que haya tocado el tema de los salarios, porque leíamos recientemente un artículo en The Economist, una revista prestigiosa, un estudio de LSE, del London School of Economics, hablando de la subida incesante de los SMI, de los salarios mínimos interprofesionales, y cómo esto podía tener repercusiones, digamos, consecuencias a largo plazo o a medio largo plazo que no se habían previsto, porque parece que se puso de moda, ¿no?, allá por los años 2000, esto de subir el SMI y revalorizar estos salarios sin tener en cuenta que eso luego se traslada a los precios, como decía usted, ¿no, don Juan? Pero hablemos de salarios, porque esa es una de las reivindicaciones, digamos, clásicas de los trabajadores. Para estar motivado, para estar contento, hay que tener un buen salario, ¿no? Hay que tener un buen sueldo. A pesar de que ha habido incrementos en convenios colectivos, aquí hemos tenido, por ejemplo, al presidente de la Federación de Empresarios de la Hostelería, hablándonos de que en hostelería se paga por encima de convenio, por ejemplo, a las camareras de piso, a los camareros, a las personas que trabajan en ese sector, normalmente cobran por encima de convenio. Pero persisten los desafíos, ¿no? Hay desacuerdos entre lo que es la oferta de empleo y la dificultad para atraer talento cualificado. ¿Cómo valoran ustedes desde el Círculo esta evolución de los salarios en Gran Canaria en relación a la productividad? Aunque ya lo ha comentado un poco antes, don Juan, pero ¿cómo se percibe? Yo no sé si hay un problema porque la oferta es demasiado elástica, porque el trabajador que está muy preparado no quiere cobrar poco al principio. ¿Ustedes qué identifican? ¿Cuál es el problema? Bueno, básicamente, vamos a ver, lo de subir los salarios, además de forma unilateral, el salario mínimo interprofesional al que usted hacía referencia hace un momento, me parece un desatino. Y cuando digo me parece un desatino, porque por lo que significa, y lo que significa es, dejamos de contar con una parte fundamental del mercado de trabajo, que son los empresarios, a la hora de las tomas de decisiones que afectan a la totalidad de la sociedad en su conjunto. Mire, esa es una trampa, y es una trampa que además no conduce a ningún sitio. Usted lo dijo hace un momento, subimos el salario mínimo interprofesional. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Automáticamente, si suben mis costes, yo subo el precio de mis productos, y tristemente, ¿sabe lo que pasa? Que en el medio de todo eso, que hay gastos, que hay impuestos, que hay gastos de seguridad social, todo eso se incrementa de una forma muy importante cuando llega a la cesta de la compra, y con lo que se encuentra el trabajador, ¿usted sabe con lo que es? Con lo de que con más salario compro menos cosas que las que compraba hace un mes antes de que subieran el salario. Aquello del poder adquisitivo, cada vez, y 50 euros cada vez compran menos cosas. Claro. En el supermercado lo estamos viendo, alquiler, etcétera. Mire, como le decía antes con la vivienda, el tema de los salarios requiere un gran acuerdo, y requiere un gran acuerdo en el que todos los que forman parte del problema tienen que formar parte de la solución. Lo que no puede ser es se toman decisiones de esa forma arbitraria y con solo una parte del mercado de trabajo. Don Juan, tengo que irme, brevemente a la pausa publicitaria para nuestros compañeros de los comerciales, y enseguida continuamos con usted. Muchas gracias. Continuamos aquí en el 374 en esta 10ª temporada. Les tengo que agradecer el seguimiento porque seguimos batiendo récord de audiencia y descargas en iVoox, y la verdad es que cada vez crecemos un poquito más, así que muchas gracias a todos los que están ahí y nos siguen, nos descargan y nos escuchan también luego en el podcast, que saben ustedes que se sube inmediatamente después del programa. Estamos hablando con Juan Ramírez Said sobre el mundo de la empresa y la emprendeduría y los emprendedores, los empresarios, que la verdad es que últimamente están recibiendo palos por todas partes y poco cariño para, yo creo, todo el trabajo que realizan en beneficio de la sociedad. Y de eso quiero hablar con usted, don Juan, de bienestar social, porque en el manifiesto que ustedes publicaron en el Círculo
hablaban también de la cohesión social como un elemento central, un pilar fundamental de lo que ustedes quieren poner de manifiesto, ¿no? Valga la redundancia. La cohesión de la sociedad, una Canarias con futuro, especialmente pues ante el aumento de la tasa de dependencia, cada vez nos hacemos más mayores, parece que la población envejece y cada vez nacen menos niños. Bueno, esto es una tendencia en nuestra sociedad, en todo el mundo civilizado. ¿Qué papel deben jugar las empresas y el sector privado en el apoyo al estado del bienestar? Por ejemplo, en el tema de pensiones, dependencia, políticas sociales. ¿Y cómo pueden ustedes ayudar también a que ese diálogo entre los agentes económicos y políticos garantice el bienestar de la sociedad canaria? Bueno, las empresas, siendo parte fundamental de la sociedad en su conjunto, jugamos el papel desde el punto de en garantizar el bienestar social, ese derecho, digamos, adquirido durante las últimas décadas, básicamente con la generación de riqueza. Es sencillo. Al final, nosotros, en el momento en el que somos capaces de llevar a cabo nuestros proyectos, los empresarios, de crear puestos de trabajo, estamos generando riqueza. Esa riqueza que a su vez revierte y se convierte en impuestos que generan solidaridad y que generan ese bienestar social a través de los servicios médicos que recibimos, pilar fundamental. La sociedad actual española sería inconcebible sin la sanidad que tenemos, la sanidad pública que tenemos. Es un logro que hemos conseguido y que tenemos que proteger, pero tenemos que proteger de una forma total y absolutamente contundente. La educación, yo no podría haber sido ingeniero y menos llegar a donde estoy si no hubiera podido disponer en su momento de una educación pública y gratuita, y posteriormente tener acceso a becas. Mi padre era el chofer de un camión, a mucha honra, así logró sacar adelante cuatro hijos, y seguramente muchas de las prácticas que llevo a cabo en mi empresa tienen que ver con los malabarismos de mi madre para llegar a final de mes. Aquello de no puedo gastar más de lo que me llega, más de lo que tengo, y además tengo que ir guardando un poquito para si viene un imprevisto. Bueno, cuánta sabiduría esas madres que llevan la economía de la casa. Es que al final yo creo sinceramente que si fuéramos capaces de abstraernos de todos esos conceptos de macroeconomía que tenemos en la casa y tal, y fuéramos y le preguntáramos a cualquiera de nuestras madres, nos darían soluciones de aplicación inmediata y desde luego con mucho sentido común y raciocinio. Entonces, bueno, básicamente nuestra participación en el estado del bienestar es garantizar a través de la actividad económica y por lo tanto del pago de nuestros impuestos y de nuestra participación en aquellos proyectos que son importantes. Mire, en estos momentos tenemos un déficit, al igual que tenemos un déficit de vivienda, tenemos un déficit bestial de plazas disponibles para personas dependientes y para nuestros mayores. No tenemos residencias sociosanitarias que sean capaces de dar servicios a todas esas personas, sí. Servicios a todos aquellos que los demandan, y en una sociedad que cada vez envejece más. Pues estoy absolutamente seguro que muchos de mis compañeros empresarios estaríamos dispuestos a invertir en ese sector sociosanitario para generar esas plazas, y que eso no significa que lo público esté mal, no, pero mire, es que puede ser público de gestión privada. O sea, aquí lo importante es de quién es la titularidad, pero la colaboración público-privada es la única solución y el único camino viable en el medio y en el largo plazo. Lo demás son cuentos y quimeras. Esencial esa colaboración, y decía usted lo importante, lo fundamental, hacerlo bien, ¿no? Bueno, ofrecer un buen servicio. Exacto. Lo demás son cuentos. Yo no sé si, por no ser muy abstractos, de cuántas familias, cuántos miles de personas, por ejemplo, en su empresa, pues están, digamos, trabajando en Inetel, en su grupo.
Mire, en total en el grupo a día de hoy debemos andar sobre los 1.450, 1.480 personas aproximadamente. Uh-huh. Importante, ¿no? Porque me parece también significativo poner un número, tanta gente trabajando en una empresa. Decía usted antes, para redistribuir la riqueza, para distribuirla primero hay que crearla. Y evidentemente, si no tenemos nada que repartir, pues repartiremos miseria, ¿no? Aire. Otro punto que ustedes abordan en el manifiesto, señor Ramírez, es aquel de los sectores estratégicos, de las nuevas oportunidades de negocio. Aquí en Canarias, pues evidentemente tenemos un sector dominante. Está el turismo, por excelencia, creo que es el 60% del PIB, si no recuerdo mal. Pero más allá del turismo, como motor principal, que no debemos abandonar ni descuidar, ¿cuáles identifican ustedes en el Círculo como sectores estratégicos con mayor potencial en Gran Canaria? Se habla mucho últimamente de economía azul, todo lo que tiene que ver con el mar, las renovables, por supuesto, nuevas industrias, digitalización, la famosa inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes identifican también cuáles pueden ser esas oportunidades y si mentorizan de alguna manera a empresarios que quieran acercarse a estas oportunidades e invertir en ese tipo de negocio. Nosotros, como identificación de las oportunidades, pues tenemos lo que bien dice usted, por ejemplo, el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el que estamos nosotros. En estos momentos Canarias tiene un déficit de aproximadamente unos 7.000 profesionales, 7.000, con unos salarios muy por encima de los salarios medios del mercado. Digo, le pongo un ejemplo, pues alguien que con formación profesional, que se acerca donde estamos nosotros y que sepa programar, que tenga las herramientas básicas de programar, prácticamente arranca con salarios que están sobre los 30.000 euros aproximadamente. Pudiendo alcanzar en el plazo de un año y medio, salarios de 40 y después de 50 y así. Mire, las oportunidades para Canarias, desde luego, están en la economía azul, como usted bien decía antes. Renovables, energías renovables, somos, además de un gran plató, desde el punto de vista de la puesta, de la prueba y de la puesta en valor de esas tecnologías. Junto con las renovables tenemos todo lo que significa el mundo audiovisual. Tenemos los mejores platós naturales del mundo, prácticamente. Dígame usted sin tener que salir de estas islas, dígame usted cuál es el paraje que quiere recrear que no sea posible. Porque yo no lo encuentro. Mire, yo voy de Lanzarote a La Palma, por ejemplo, y bueno, por el medio, fíjese usted todo lo que podemos encontrar. Uh-huh. Y no solo eso, sino que además existen empresas que ya están apostando desde hace años por generar ese tejido desde el punto de vista de las empresas del servicio alrededor del mundo audiovisual, capaces de dar esos servicios a aquellas productoras que vienen de fuera. Tenemos los incentivos fiscales. Por lo tanto, simplemente, oiga, vamos a apostar por esto. Pero vamos a apostar por esto también dándole a aquellos que invierten la seguridad jurídica que necesitan. Y ahí es donde la ley, donde en este caso la administración y el legislador tiene que hacer hincapié para que esas oportunidades puedan ser aprovechadas. Y luego, alrededor del mundo de la digitalización, digamos como una parte más centrada de la tecnología de la información y las comunicaciones, tenemos la gran asignatura pendiente, que es la digitalización de toda la administración en su conjunto. Si queremos que de verdad esto sea viable y factible y forma parte de uno de los manifiestos, de uno de los puntos del manifiesto del Círculo, tendremos que modernizar nuestra administración para que sea capaz de prestar los servicios que los ciudadanos necesitan en estos momentos y que no tienen absolutamente nada que ver con los de hace 30 o 40 años. Y sin embargo seguimos teniendo la misma estructura. Tenemos un montón de personas que sobran en determinadas partes de la administración y después tenemos una falta bestial de funcionarios allá donde de verdad los necesitamos, que es donde son capaces de agilizar todos los procedimientos para que la iniciativa privada sea capaz de poner en marcha esos proyectos. Uh-huh. Entonces, ahí es donde nosotros intentamos hacer mucho hincapié. Hay que modernizarla. Modernizar. Y una pregunta,
reducir la burocracia? Porque hablaba antes usted, por ejemplo, de la licitación de terrenos o de obras, pero me imagino que tampoco las facilidades que tenemos en este país para crear una empresa, muchas veces esto desmoraliza al emprendedor, don Juan. Uno quiere empezar algo y todos son trabas, problemas, que si te voy a hacer una inspección antes de abrir la puerta del negocio, que si te voy a empezar a cobrar impuestos antes de haber generado cualquier tipo digamos, de retorno. ¿Qué se puede hacer desde el Círculo de Empresarios de Gran Canaria para, digamos, facilitar o reducir esa burocracia? Bueno, desde el Círculo poco, porque nosotros al final lo que hacemos es generar conciencia del problema e intentar impulsar ese movimiento desde pues, en este caso sería desde las patronales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Desde luego, demandar de la administración la modernización de la misma. O sea, mire, es total y absolutamente inasumible que en un mundo como es el en el que vivimos actualmente, a mí, para un mismo trámite, me pidan hasta 7 administraciones diferentes mis datos. Y tengo que ir con mi fotocopia del carnet de identidad a todos sitios. Y resulta que el carnet de identidad me lo facilita a mí la propia administración. ¿Vale? O sea, yo me tengo que identificar frente a la administración una sola vez. Bueno. Seguro que en Hacienda tienen todos los datos, mire, al día. Yo le pondría como reto de modernización de la administración que todo el gobierno en su conjunto, el estatal, los autonómicos, los locales, todos los gobiernos tuvieran el grado de eficiencia y eficacia que tiene la administración tributaria. Y no lo digo a coña, lo digo de verdad. Sí, sí. O sea, me parece un modelo a seguir. O sea, dígame usted cómo puede presentar usted a día de hoy la declaración suya de la renta si no es por internet. No es posible. Uh-huh. O sea, tiene usted que necesita un ordenador y una conexión a internet, y si no la tiene puede ir a las dependencias, lógicamente, como así debe ser, porque hay gente que seguramente no tienen acceso a eso, pero usted puede ir a las dependencias de la Agencia Estatal Tributaria, donde además alguien lo va a recibir de muy buen agrado y usted hace su declaración de la renta allí. Pero ahora mismo somos capaces de conformar la declaración de la renta, el borrador que nos mandan incluso desde el teléfono móvil. O sea, tal cual. Bien, pues ¿por qué eso no es posible en el resto de la administración? No tenemos el derecho, o sea, los ciudadanos tenemos el deber y la obligación, además se lo digo sin sorna, el deber y la obligación de pagar nuestros impuestos para contribuir al mantenimiento de ese estado del bienestar del que hablábamos antes. Bien, esa es mi obligación. Y me pregunto, ¿y dónde está mi derecho a que me traten con la misma diligencia con la que me tratan al reclamarme mis obligaciones? Ahí es donde la administración tiene que hacer un esfuerzo, y lo tiene que hacer muy importante y muy rápido, porque se les está echando el tiempo encima. Y esto simplemente estamos perdiendo oportunidades y oportunidades y oportunidades. Aquí tuvimos a un joven empresario que se dedicaba precisamente a escribir, ¿no?, aplicaciones para las administraciones públicas y a través de una inteligencia artificial para agilizar todo este tipo de trámites. Esto parece casi un elemento folclórico de nuestro país, nuestra idiosincrasia, don Juan, pero poca risa, ¿no?, cuando nos ha tocado gestionar un papel. Yo recuerdo que el título que saqué en Reino Unido me tardó 5 años en ser compulsado aquí en España, ¿no? La ANECA y el Ministerio, e incluso tenía que escribir cartas manuscritas al Ministerio en Madrid, porque no tenían un servicio de email. Que estamos hablando en el siglo XXI, ¿no? Y entonces éramos todos Unión Europea. Exacto. Bueno, pues estas cosas que son inexplicables. ¿Ustedes realizan actividades formativas en el Círculo? Si hay empresarios, empresarias jóvenes o no tan jóvenes que nos estén escuchando y se quieren acercar porque tienen curiosidad, porque quieren acercarse al Círculo, ¿ustedes mentorizan, realizan programas para guiar un poquito a estos empresarios? No, la verdad es que nosotros ahí, digamos, nuestra labor es una labor mucho más, digamos, de forma general. Uh-huh. Lo que sí hacemos desde el Círculo
hay una cátedra que es la Cátedra del Régimen Económico Fiscal para Canarias en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que además está subvencionada por nosotros y somos nosotros los que nos comprometemos todos los años para que esa cátedra pueda llevar a cabo los estudios que después nos permiten defender en Madrid muchas veces nuestro régimen económico fiscal. Algo que parece que es tan bueno, nadie en su sano juicio pondría en cuestión que somos diferentes y que ese régimen económico fiscal es fundamental y vital para nosotros los canarios. Pues mire, no. Cada vez que cambia el gobierno tenemos que ir a explicar a Madrid, al funcionario de turno, lo que significa para Canarias, pues por ejemplo, el descuento en los billetes de avión. No tenemos acceso a coger un coche y terminar en Francia, por lo tanto, esa forma parte de aquellas compensaciones, digamos, que son necesarias para colocarnos en el plano de igualdad. Bien, pues participamos de esa cátedra. Fíjese usted, esa cátedra nos ha permitido llevar a la gente el conocimiento de que desde la época de los Reyes Católicos ya existía un régimen tributario diferente para Canarias, porque ya de entonces llegaban aquí y se encontraban con que esto no era viable si nos metían los mismos sablazos que le metían a un agricultor de, no sé, pues de Cuenca, por decir alguna cosa. Entonces, ahí es donde nosotros nos centramos más. Por ejemplo, también participamos de un informe que se elabora todos los años de Economía de Canarias en gráficos, que es un informe bastante interesante porque al final nos permite tener en gráficos una visión muy general, pero al mismo tiempo muy particularizada sobre todos y cada uno de los sectores productivos de la economía en Canarias. Como presidente del Círculo de Empresarios, sí animo a todos, aquellos que tengan interés por emprender. Existen mecanismos dentro de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio están llevando a cabo una labor muy importante desde el punto de vista de la puesta en marcha de las empresas. Existen, si es en el ámbito de las tecnologías, del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones o proyectos innovadores, existen fondos como Archipiélago Next, en los que algunos participamos, que ahí lo que hacemos es incluso invertir en aquellos proyectos en que de aquellos emprendedores que se nos acercan y vienen con algo innovador y que pueda ser interesante. No invertimos para quedarnos para siempre, no, invertimos para lanzar el proyecto y después salirnos y que continúe el empresario, ¿no? Al final, digamos, el círculo no es una patronal, el círculo, como le diría yo, es un grupo de empresarios comprometidos de verdad con esta isla y con las islas en general, y donde intentamos a través pues de la relevancia que podamos tener en los diferentes sectores en los que estamos, seamos capaces de generar opinión y además seamos capaces también de trasladar esa opinión a aquellos que tienen en su mano mejorar la vida de la gente. En este caso, pues la administración, las grandes empresas, no sé, le pongo un ejemplo. Pues seguramente tuvimos bastante que ver con que Canarias fuera la primera región de España en el despliegue de fibra de telefónica, porque desde luego les garantizo que por dinero no era, porque les hubiera sido mucho más rentable que eso se produjera en cualquier otra parte del territorio peninsular. Y todo lo que eso ha traído después, porque el tema de los nómadas digitales, el tema de poder crear aquí empresas en remoto. Mire, ahora mismo las comunicaciones suponen quizás el patrimonio más importante que pueden tener las empresas de Canarias que se dedican a este mundo digital, porque son las que nos permiten estar en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano de cualquier parte del mundo. Uh-huh. Una más tengo para usted con respecto al futuro, porque tengo algunos amigos que trabajan en la City y que están harto preocupados, están muy preocupados con el tema de la inteligencia artificial. Me dicen que le están viendo las orejitas al lobo, que ellos piensan que en un par de años
su trabajo va a ser redundante. Dicen que casi todo lo que ellos hacen es automatizable y que ya hoy la mayor parte del trabajo lo realiza una inteligencia artificial. Me dicen, esto no es el futuro, Ever, esto es el presente. Y están pensando a qué se van a dedicar después. Incluso le digo que algunos me están planteando pues qué pueden hacer ahora, ¿no? Si crear una empresa, abrir otro tipo de servicio, porque indudablemente hay incertidumbre, don Juan. La gente está preocupada porque podemos perder el trabajo. ¿Usted detecta esto también en los trabajadores? ¿El peligro es real? ¿Es exagerado? Vamos a ver, mire, estamos en una profunda revolución, ¿vale? O sea, eso es total y absolutamente innegable. El mundo ha cambiado de una forma muy importante, pero lo más impresionante es en qué forma va a cambiar en los próximos años. Mire, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, pero la inteligencia artificial no es que la hayan inventado los de Amazon o el señor no solo Jeff Bezos, sino... no, la inteligencia artificial forma parte del desarrollo de el software aplicado, y en eso venimos trabajando hace 40 años. Antes lo llamábamos sistemas expertos en la ayuda de la toma de decisiones, que por ejemplo nosotros, que hemos desarrollado parte de la tecnología que funciona en los 112, pues ya hace muchos años que en el 112 de Canarias existen sistemas expertos que ayudan a que antes de que alguien descuelgue el teléfono, cuando usted llama por una emergencia, se sepa de dónde está llamando usted, pero perfectamente. Y además, después nos permite pues saber los recursos que tenemos disponibles, y todo eso en segundos, ¿vale? Para eso es lo que es realmente importante, los sistemas expertos o la inteligencia artificial, como se le llama. Mire, hay un montón de profesiones que van a desaparecer. Van a desaparecer porque era trabajo, permítame la expresión coloquial, trabajo llenito, de lo que llamamos hace 20 o 30 años. Tengo aquí una lista elaborada por la propia inteligencia artificial. Dice, por ejemplo, traductores e intérpretes, vayan pensando en otra cosa. Ahora, abogados, pone aquí, derecho como una carrera que está en serio peligro, ya, digamos, con bastante sobrecarga, porque hay mucho desempleo, hay mucho abogado en paro, pero por lo visto va a ir a peor, ¿no? O sea que mire, hay una lista elaborada por la propia IA. Sí, pero también les digo una cosa, o sea, cuando y soy usuario de la IA como cualquier otro de este mundillo. Mire, primero, las opiniones de la guía siempre son sesgadas, porque no se olvide usted que detrás hay un motor que lo ha programado alguien con un objetivo concreto, ¿vale? O sea, por lo tanto, es importante, por ejemplo, a la hora de buscar datos. Por ejemplo, mi hija esta tarde estábamos viendo un programa de televisión y iban sacando una serie de datos sobre un individuo, y al segundo dato, al tercer dato, se lo preguntamos a la IA, y la IA dijo, oye, es Charles Darwin. Vale, pues fantástico, maravilloso. Sacó el tipo las tres esas. Para eso es para lo que sirve la IA. De todas maneras, vamos a ver, mire, los abogados. Mire, ¿sabes lo que valoro yo de los abogados? Lo que valoro de los abogados no es el conocimiento que tienen del derecho. Eso está escrito, está ahí y tal. Mire, yo tengo un hijo que estudia derecho. ¿Y sabe por qué creo que va a ser un buen abogado? Porque tiene una habilidad natural para retorcer la realidad y presentarla conforme a sus intereses. Vale, entonces, no olvidemos que detrás de todo esto, para que las cosas funcionen, necesitamos los seres humanos, tenemos la necesidad de esa capacidad que tiene el ser humano de reinventarse en cada momento, de crear, de emocionarse. Eso no nos lo va a dar la IA. Hay un montón de profesiones que van a desaparecer, por supuesto, de trabajos repetitivos y tal. Mire, la IA nos ayuda, por ejemplo, que a la hora de abordar un tumor que está colocado en un sitio donde antes era inoperable, hoy en día seamos capaces de operarlo, y de que además esa persona sea capaz de reincorporarse a su vida con normalidad, y antes su pronóstico era de muerte absolutamente segura. Aplaudamos eso. Del resto, lo que tenemos que hacer es ir preparándonos para que nuestros planes de formación, nuestros planes de educación, esos planes que necesitamos para que nuestras chicas y nuestros chicos
sean capaces de incorporarse a un mercado de trabajo que va a cambiar. Hay profesiones que van a desaparecer y otras que simplemente van a nacer. Y ahí es donde tenemos que andar ligeros. Mire, la IA va a ser un complemento. Yo creo, soy un humanista convencido y creo que detrás de todo esto estaremos siempre, mentes perturbadas, más o menos. Bueno, aquí todos somos humanistas, don Juan, así que le agradecemos muchísimo su presencia aquí con nosotros. Juan Ramírez Said. Yo quería preguntarle, claro, antes de que se vaya, ¿cómo les hace sentir a ustedes el hecho de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diga que ustedes se están pegando la vida padre? Mire, yo prefiero creer que nuestro presidente del gobierno, porque al final es el presidente del gobierno de todos los españoles, simplemente tenía un mal día. Vale, prefiero creer que fuera eso, porque si en el fondo él creyera lo más mínimo en eso que se ha dicho, no tendríamos el presidente que nos merecemos, pero que nos merecemos todos los españoles. Necesitamos gente que de verdad crea en las capacidades que tiene este país. Las capacidades que tiene este país están en todos, están en nuestros trabajadores, las personas que trabajan con nosotros. Yo no me gusta ni siquiera llamarlos trabajadores. En mi empresa el departamento se llama de personas y ellos son mis compañeros de trabajo, son los que voy todos los días y me encuentro con ellos, ¿no? Y además son los que me han permitido construir un sueño, construirlo y convertirlo en una realidad. Entonces, sinceramente, prefiero creer que simplemente tenía un mal día y el hombre había tenido algún tropiezo con algún compañero de empresario por la mañana. Si no es inexplicable. Nadie en su sano juicio es capaz de hacer una afirmación de ese calibre, de forma consciente, vamos. Juan Ramírez Said es presidente de INETEL y presidente del Círculo de Empresarios. Ha sido un auténtico placer. ¿Se ha sentido usted a gusto? Mucho. Muchísimas gracias. Ha sido un rato fantástico. Gracias. La verdad que nosotros le queremos también dar las gracias a usted y al Círculo, a los empresarios también de Canarias, porque nosotros sí creemos que contribuyen en gran medida al crecimiento de Canarias como región, al bienestar social, a la cohesión social y al final pues que el lugar donde vivimos sea más acogedor, más bonito y más agradable para todos. Así que gracias, un saludo y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias.